qué bien poder compartir la palabra de Dios en esta preciosa hora. Estábamos adorando y glorificando el nombre de Jesús. Dios es grande. La gente no cree en Dios, pero Dios es grande. Es tan grande, grande, grande que hizo el universo tan inmenso que no cabe casi en nuestros pensamientos la idea de un universo tan inmenso. Cuando se nos dice que hay planetas o astros que se encuentran a millones de años luz, eso quiere decir que están a millones de años de distancia. Si fuéramos en un carro de luz, si fuéramos montados en un rayo de luz, la luz va a una velocidad impresionante. Y si fuéramos montados dentro de un rayo de luz, si fuera posible eso, demoraríamos millones de años en llegar hasta algunos planetas que los astrónomos han descubierto. Algo increíble, algo espeluznante. En pocas palabras, si pudiéramos tener en una mesa de 1 metro por 2 metros un mapa del universo, el planeta Tierra sería un punto de lápiz en esa mesa, un punto de lápiz, y todavía no habríamos llegado hasta el final del universo. Este sistema solar donde vivimos es un sistema solar inmenso. Sin embargo, este es uno de los sistemas solares. No hay un solo sol. En los últimos 50 años, el hombre ha descubierto que hay muchos astros tan grandes y hasta más grandes que el sol. O sea, imagínense lo grande que es el Creador. Pensar que este sol se hizo solo, o que los otros soles que están más lejos se hicieron solos también, es absolutamente absurdo. Y lo más interesante es que el que hizo este sol es el mismo que hizo los otros soles y es el mismo que hizo todos los astros y todos los planetas, porque se ve el mismo corte, el mismo diseño. No es que hay un Dios aquí y hay otro Dios allá en la otra galaxia, no, es el mismo Dios porque evidentemente es el mismo espacio y son los mismos astros y planetas que revelan que el diseño fue hecho por un solo diseñador. Y como decía un evangelista de la Edad Media, si hay un diseño sencillo, es porque hay un diseñador. Así que Dios es grande. Dios es tan grande que puede perfectamente leer los pensamientos de cada ser humano y juzgar las ideas y las intenciones del corazón de cada persona que anda sobre la faz de la tierra, que anda sobre la tierra o sobre las nubes. No importa que esté sobre las nubes, Dios también le conoce todos sus pensamientos. Jesús dijo que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Imagínense Dios la contabilidad que tiene. Dios sabe cuántas células hay en nuestro cuerpo, cuántos glóbulos rojos, cuántos glóbulos blancos. Dios sabe cuántos pelos hay en nuestra cabeza. Un dato muy imposible de contar, un dato insignificante. Pero hasta los cabellos de vuestra cabeza, dijo Jesús, es un detalle de amor, están todos contados. Ni un pajarito cae a tierra si no es por el Señor. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el Señor. Es decir, que Dios es absolutamente poderoso. Los cristianos cometemos un error, y es que le damos al diablo una preponderancia y un poder que no tiene. El diablo no es tan poderoso como algunos cristianos creen que él es. En realidad es cuestión de tradición católica, evangélica o como sea, que le hemos dado al diablo un poder con nuestros pensamientos, que decimos, oh, el diablo, ahí viene el diablo y no sé qué es el diablo. Y es cierto que hay un diablo y hay muchos demonios y hay ángeles caídos, pero Dios es súper, millones, millones y millones de veces más poderoso que el diablito. Si comparamos al diablito con Dios, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y los cristianos nos hemos encargado de darle mucha importancia al diablo.
cuando en realidad debemos darle toda la importancia al Señor, porque el Señor se encarga del diablo. El Señor es el dueño de cada molécula. Aún las plagas fueron creadas por Dios. Dios no se le escapó nada. Dios creó cada cucaracha, cada hormiga, cada animalito, cada bacteria, cada cosa, porque el diablo no tiene ningún poder creativo. Ni siquiera el hombre ni la mujer tenemos poder creativo. El único que tiene poder creativo con su boca, bueno, con sus manos, con todo lo que él quiere, él creó la luz de la nada, solo dijo, hágase la luz. El único que tiene poder creativo es el Señor, que puede crear un hueso, crear una carne, crear una persona, crear un rinoceronte, un elefante, un planeta, millones y millones de centímetros cúbicos o metros cúbicos o toneladas cúbicas de agua y colocarlas sobre un planeta que está en el aire. Pónganse a pensar por un momento lo poderoso que es nuestro Dios. La Biblia no es un libro que habla mucho del pasado, que es eterno. Pues sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es eterno. Dios no fue creado, Dios es. Él es desde siempre. Y nos enseña que Él es a través de lo creado. Pero las cosas invisibles de Él son más poderosas que las visibles. Las cosas invisibles de Él quiere decir las cosas que no vemos. No que no existan, sino que no vemos nosotros en este planeta, en esta dimensión donde nosotros estamos. No las vemos, pero no quiere decir que no existan. Lo invisible de Dios es mucho más poderoso que esto visible que nosotros alcanzamos a ver. Y en la eternidad pasada, Dios creó a millones de ángeles, según la Biblia. Y Juan tuvo una revelación donde vio ángeles, ángeles, ángeles por todos lados. Y él dice que recibió también la revelación de cuántos eran. No le dijeron un número, pero sí le dijeron un número aproximado, millones de millones. Millones de millones. O sea, lo que se llama en el lenguaje norteamericano billones. Y en el lenguaje español, billones son 1.000.000 de millones. Así que hay ángeles más que hombres. Y los ángeles fueron creados antes que los hombres. La Biblia no explica mucho, pero dice lo suficiente para que nosotros nos enteremos de lo mínimo. Entonces nos dice que los ángeles fueron creados sin aparato reproductor. Que el aparato reproductor fue un diseño posterior de Dios para el hombre y para eso inventó la mujer. Así que el diseño de los ángeles era un diseño exclusivamente de seres varones como Dios, porque Dios es varón de guerra. Dios es un varón y su Hijo Jesucristo también es varón. Pero el Espíritu Santo no es una mujer. El Espíritu Santo no es una mujer, ni el Espíritu Santo tiene cuerpo. El Padre tiene cuerpo y está sentado en el trono. El Hijo tiene cuerpo y María Magdalena lo vio resucitado y tiene las marcas todavía, no se las ha borrado y las tendrá por los siglos de los siglos. No le molesta, no le incomoda. Es una marca de por ahí estuvo un clavo solamente, pero no luce desagradable. Todo lo que hace Dios es hermoso. Así que el Padre está en el cielo, el Hijo está en el cielo y el Espíritu Santo está en toda parte del universo. El Espíritu Santo está en el infierno. El Espíritu Santo está en cualquier lugar. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara hasta el fondo del mar, ahí estás tú. Si entrara al Seol, también allí tú estás. El Espíritu Santo está en el infierno también, porque está en todas partes. No es que esté en el infierno para convencer de pecado a nadie, porque ahí no hay salvación. Pero está, porque Él no puede ser sacado de ninguna molécula del universo, de ningún espacio del universo, de ningún centímetro cúbico del universo puede sacar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, porque Él es más grande que el espacio. O sea, Dios es más grande que el mismo espacio creado por Él. Antes de crear el espacio,
Dios siempre ha sido. Dios es antes que el oxígeno, es antes que el espacio, es antes que el mar y antes que las carreteras. Y dice la Biblia, no nos da el tiempo, que Dios creó a esos ángeles, y uno en especial es mencionado, el ángel Lucifer, que era un ángel hermoso. Y no creo que haya sido el único ángel hermoso ni poderoso que Dios creó. Sí es cierto que hay categorías de ángeles. Hay serafines, querubines, arcángeles, ángeles, ángeles con alas, registra la Biblia, ángeles con 6 alas, y hay también varones angelicales. Así que les decía que Dios creó a los ángeles, que son varones a semejanza de Dios. Aleluya. Y Dios después creó la mujer. Hace apenas 6.000 años Dios creó la mujer. Y nos creó para multiplicarnos. Así no fue con los ángeles. A los ángeles los creó uno por uno. Uno por uno fueron creados. Dios creó a Lucifer. Y el día que creó a Lucifer, tuvo preparado para él un homenaje musical. Estuvo preparado para él un recibimiento. Es decir, bonito que a ti te puedan crear ya tú siendo grande y que te reciban con una serenata. Que te reciban los otros ángeles con una serenata. Sería bien hermoso. Así fueron creados los ángeles. No tuvieron que ir al hospital, no tomaron tetero, ni se envejecen, ni fueron creados siendo niños. Siempre fueron creados en la estatura perfecta. Porque los ángeles fueron creados perfectos físicamente, hermosura total, perfección, para que fueran perfectos espiritualmente. Los ángeles no fueron creados para que fueran imperfectos, no. Los ángeles fueron creados para que fueran perfectos, pero con la capacidad de ser imperfectos. Porque si Dios lo hubiera creado solamente para ser perfectos, los hubiera limitado mucho y los hubiera bloqueado y no les hubiera podido hacer decidir. Y para Dios poder tener seres libres, tenía que crearlos así. Ese fue el riesgo que Dios corrió. Dios creó tanto a los ángeles como los hombres con un riesgo altísimo que él sabía perfectamente. Él no se engañó a sí mismo, ni él dijo, ay Dios mío, me equivoqué. No. Dios creó a los ángeles con una capacidad para ellos ser libres, o sea, para ellos decidir. La cosa más importante que los ángeles y los hombres tenemos es la capacidad de decidir. Es lo que nos diferencia de los animales. Porque usted ve hoy un animal, o ve un árbol, o ve una roca, y no tienen capacidad de decidir. Una roca no se puede mover. Un árbol inclusive siente. Hemos aprendido que los árboles pueden sentir el cariño de los humanos, el agua que les cae, etcétera. Pero ellos no pueden decidir nada. Lo mismo, los animales son limitados mentalmente. En cambio, Dios hizo al hombre diferente de un burro. El burro no piensa, el hombre sí piensa. El burro se mueve por instinto, el hombre no se mueve solo por instinto, el hombre se mueve por decisión inteligente. Así que Dios se tuvo que arriesgar para crear un ser semejante a él. Y si tenía que ser semejante a él, tenía que ser con una capacidad para elegir. Así que lo tuvo que crear con capacidad para lo bueno y para lo malo. Cuando nosotros utilizamos la capacidad para ser buenos, lo utilizamos para hacerlo, entonces obtenemos de Dios una recompensa. Si utilizamos nuestra capacidad para ser malos y la hacemos real en nosotros y nos convertimos en malos, entonces Dios nos va a castigar. Porque ese es Dios. Dios desde el principio le hizo saber tanto a los ángeles cuando los creó y tanto a los hombres cuando los creó, les hizo saber que él era bueno. Y les enseñó la diferencia entre lo bueno y lo malo. Fíjate que lo primero que hace Dios en el Edén es decirle a Adán y a Eva, mira, ve, todos los árboles pueden comer menos de este, porque esto es malo.
comer aquí es malo. Coman de todo lo demás. Enseguida les marcó la diferencia. Esto es bueno. Les puso muchas más cosas buenas que malas. Y le dijo, esto es lo único que les prohíbo. No le puso 1000 prohibiciones, no. Una sola prohibición. Todos pueden hacerlo aquí, comer lo que quieran. Pero no pueden comer de este árbol. ¿Ok? Ok. Ellos lamentablemente desobedecieron y entró aquí la muerte. Pero cuando Dios creó a los ángeles, y estamos hablando de Lucifer, un ángel hermoso, X. Este ángel, creado a la imagen de Dios, hermoso, después de estar con Dios, después de haberse capacitado, después de haberse llenado del conocimiento de Dios, después de haber amado a Dios y Dios amarlo a él y vivir por un largo tiempo juntos, porque la Biblia da la idea de que Lucifer se hizo sabio. Lucifer llegó a un punto donde llegó a tener sabiduría y perfección. Es decir, que él, con su comportamiento positivo, lógicamente, Lucifer se hizo sabio y perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos, dice la palabra de Dios respecto a Lucifer. Él era perfecto. Pero no era perfecto en algunas cosas. En todo era Lucifer perfecto. Y también en el otro libro de la Escritura, Isaías y Ezequiel, que hablan de Lucifer, dice que Lucifer era sabio. Más sabio que Daniel. Es decir, llegó a un nivel de sabiduría, y para llegar a un nivel de sabiduría y a un nivel de perfección, y no está hablando de perfección física, porque de perfección física es lógico que era perfecto físicamente. Está hablando de perfección espiritual, perfección mental, perfección anímica, perfección espiritual. Él llegó a tener esa perfección, y para llegar a esa perfección no se puede llegar en 5 minutos. Es como una persona para ser un médico, para ser un arquitecto, para ser un presidente de la República. No puede ser en 5 minutos, no puede ser ni en 10 años, ni en 20 siquiera. Porque Dios creó al hombre y a los ángeles con el mismo nivel de entendimiento. Es decir, que Lucifer pasó por una infancia espiritual. Todos los ángeles pasaron por una infancia espiritual. Y fueron aprendiendo, y a medida que iban aprendiendo, que es largo lo que Dios tiene que enseñarnos. Es más, Dios seguirá enseñándonos por toda la eternidad en el cielo y en la Nueva Jerusalén. Dios seguirá enseñándonos, porque Dios es un perfecto maestro y hay muchas cosas por aprender, pero no ahora. Ahora estamos dedicados a aprender las cosas que tienen que ver con nosotros aquí en la tierra. Así que ese ángel hermoso fue creado a imagen de Dios, llegó a un nivel de perfección mental, espiritual, como decía, y luego de llegar a ese nivel, de alguna manera, pensó que era poderoso y lo era, pensó que era muy hermoso y lo era, tenía una posición de gobierno mayor que otros ángeles, como Miguel. Miguel también tiene una autoridad especial, porque es el arcángel Miguel. Inmediatamente la Escritura nos lleva a entender que arcángel es más que ángel. Es un ángel jefe. Es un ángel que está en una posición mayor. Dios lo hizo así. Así como las potestades, principados y huestes espirituales de maldad. Satanás tiene su organigrama de poderes, unos sujetos a otros. Así también el reino de Dios, claro. O al contrario, el reino de Satanás se imitó al reino de Dios, y el reino de Dios tiene una organización que desconocemos. Solo tenemos visajes de ese tipo de organización. Sabemos que hay ángeles, arcángeles, pero no sabemos mucho de eso. Pero lo que sabemos es muy importante para sacar conclusiones tremendas. Así que el ángel Lucifer
se le dio por pensar algunas cosas que él no sabía. Él dijo finalmente, yo quiero tener mi propio reino. Se sintió tan poderoso que pensó abandonar a Dios, se pensó romper el reino de Dios, pensó en hacer su propio chuzo, en separarse de Dios, y tenía muchos amigos ángeles. Finalmente logró convencerlos y el hombre se rebeló contra Dios. Y nosotros, siendo humanos, decimos, pero ¿por qué se rebeló? O sea, ¿cómo es posible si allí no existían demonios todavía, no existían ángeles caídos, no existía Satanás? Él se convertiría en Satanás, pero no existía Satanás. No existía quien lo tentara, no existía quien lo tentara. Solo existía la noción del mal. Pero probablemente nadie había cometido el mal. Nadie había hecho lo malo. Aleluya. Pero él, que no lo entendía todo porque nadie había hecho lo malo, él empezó a pensar y a razonar que quería tener su reino independiente. La Biblia no lo esconde y es así. Y luego Dios en Isaías le revela los pensamientos que él tuvo. Tú decías en tu corazón, Dios le dice a él, y Dios permite que esas palabras nos lleguen a nosotros, todavía el profeta Isaías, una revelación tremenda. Dios diciéndole a Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Imagínese eso. O sea, se le metió el pensamiento, la idea, él decidió. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pecó Lucifer en un ambiente de tanta luz? ¿Por qué pecó Lucifer en un ambiente de tanta consejería espiritual? ¿Por qué pecó Lucifer en medio de un perfecto lugar, ambiente, amigos? No había nada malo, no había un mal ejemplo. No había un mal ejemplo. Pero la mente humana siempre se remonta a que, por ejemplo, vemos un niño rebelde y pensamos que el papá tuvo que ser rebelde, porque si fue rebelde, porque el papá fue rebelde, o eso lo aprendió en alguna parte, Pero a veces utilizamos pensamientos de nuestra propia imaginación, mas no son verdad. Sabemos muy bien que no todas las personas imitan lo que sus padres fueron, no todas las personas hacen lo que otros hicieron. Hay personas que se inspiran en hacer unas cosas que nadie hizo. Ese es el poder de Dios perfectamente, porque Dios le dio capacidad al hombre para idear cosas nuevas. Tanto el hombre como el ángel puede imaginarse una cosa, inventarse una voltereta rara, inventarse lo que sea, vender hueco, transformar el agua marina en agua potable. O sea, el hombre puede inventarse lo que quiera, sea bueno o sea malo. Así que Dios le dio esa capacidad al hombre. Y Lucifer empezó a tirar cabeza, pero Dios ya vio los pensamientos de él. No entiendo todo, pero lo que sí sabemos es que él no pudo haber planeado, Lucifer no pudo haber planeado terminar siendo diablo. Imposible, imposible. Se hubiera retratado. Repito de nuevo, Lucifer no se imaginó que iba a quedar tan feo, siendo él tan hermoso. Personalmente pienso que él no se imaginó que iba a quedar tan horrible. El plan de él no era quedar horrible. Escúcheme bien, eso está en la Biblia. El plan de él no era ser el capitán de las tinieblas. No. El plan de él no era ser horrible, espanto, detestable. Ese no era el plan de él. El plan de él era, ahí está descrito en Isaías. Dios le dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, o sea, me rebelaré contra Dios, porque él vivía en la tierra. Por eso él dice, subiré al cielo. Muchos de niños nos enseñaron que Lucifer vivía al lado de Dios, que Lucifer cuidaba el trono de Dios. Pero resulta que eso no es así, porque leemos querubín protector. Entonces, no, él protegía el trono de Dios. No, él no era el guardaespaldas de Dios. Lucifer no era guardaespaldas de Dios, porque Dios no necesita guardaespaldas.
Dios no necesita guardaespaldas. Los guardaespaldas de Jesús en la tierra sí necesitaba guardaespaldas y fueron los ángeles. Los apóstoles no eran guardaespaldas de nadie. Ellos andaban con escopeta escopeta que no mata. Aleluya. Los apóstoles no eran guardaespaldas de Jesús, pero Jesús sí necesitaba guardaespaldas porque estaba en la carne. Y los guardaespaldas de Jesús eran los ángeles. Los ángeles hoy guardan nuestras espaldas. El ángel del Señor habita alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiendes, es guardaespaldas. Todos tenemos guardaespaldas. Todo cristiano obediente tiene guardaespaldas. Tenemos ángeles de guardaespaldas. Los niños tienen guardaespaldas. Gloria a Jesús. Pero no quiero salirme del tema. Entonces Lucifer planeó subir al cielo en lo alto, no en lo bajo como quedó. No, en lo bajo no. En el abismo no. Él no quería vivir en el abismo. Nadie quiere vivir en el abismo. Amigo mío, nadie quiere vivir en el infierno. Nadie quiere vivir en una prisión llamada Tártaro. Nadie quiere estar en una mazmorra como esa. Nadie. Y tampoco el diablo. Lucifer no planeó irse para allá. Lucifer no quería irse para allá. Lucifer no pensó en irse para allá. Él no quería eso. Él no sabía lo que le esperaba. Tenía mucha luz y mucho conocimiento. Subiré al cielo junto a las estrellas de Dios en lo alto. Levantaré mi trono. O sea, él era un constructor. Él tenía toda la capacidad para levantar su trono, para construir su trono, para sentarse en su trono, porque Dios había construido su trono también. Dios construyó su trono, se sentó en su trono, después creó los ángeles y le dijo a los ángeles, adórenme. Pero Dios merece la adoración porque Él es el creador. En cambio, Lucifer no merece la adoración porque Él ni es el creador, ni es el dueño de la vida, y es un impostor. Así que por estúpido fue que pecó. Así que la pregunta de este programa, ¿por qué pecó Lucifer? Por estúpido, por idiota, por eso pecó. Y por la misma razón que mucha gente peca. La gente se va en adulterio, se va de rumba, se va de fiesta, se va de pecado por idiota. Esa es la verdadera razón por la cual Lucifer pecó. Levantaré mi trono. Él quería que los ángeles inferiores a él en poder, en fuerza, en potencia, lo adoraran. Él era muy amado entre los ángeles. Adquirió una cantidad de amigos impresionante. Pero no sabían lo que les esperaba. No se imaginaban lo que les esperaba. Lo mismo que muchos seres humanos no saben lo que les espera. La gente no sabe que el infierno ni avisado, porque el infierno sí está avisado. El infierno sí está escrito y la gente, a pesar de que ha escuchado que hay un infierno, lo toman de chiste, de burla. Entonces hacen chiste, la hamburguesa infernal. Ven y comparte con nosotros un perro demoníaco, tú sabes. Y venden el manimoto infernal y venden otras cosas demoníacas y papitas a la diabla, tú sabes. Lo toman de burla. Porque ya la gente sabe que se oye la palabra diablo, infierno, Satanás. En la tierra sabe, hay mucha gente que sabe y ha escuchado la predicación sobre infierno, sobre cielo. Pero a pesar de eso, la gente no sabe para dónde va. La gente duda. La gente se mueve por lo que ve. Entonces Lucifer también se movía por lo que veía, no sabía lo que le esperaba, más allá de su rebelión. Porque no estaba escrito. Así que él planeó simplemente rebelarse contra Dios, abrirse del sistema de sujeción al Dios omnipotente, al Dios amoroso, al Dios que le enseñó todo. Abrirse, no compartió alguna filosofía, no compartió algunas ideas con Dios, no le vino en gana, quiso hacer lo malo. Y planeó lo malo, y diseñó lo malo, y cuadriculó lo malo, y usó toda su capacidad mental. Imagínese usted, toda la altísima capacidad mental que Dios le dio
la usó para hacer lo malo, para autodestruirse. Es decir, se autoeliminó a sí mismo a través de una rebelión estúpida. Aleluya. Entonces, quiero que note usted que en este afán de querer estar separado de Dios y montar un reino aparte, sin saber lo que le esperaba, él dijo, este es el momento, y pecó contra Dios. Y se rebeló contra Dios. Y cuando iba en aquella rebelión, y la Biblia da unos detalles increíbles, cuando empezó a subir al cielo, ascendió al cielo desde la tierra donde él estaba aquí, y en aquella rebelión, cuando iba subiendo, ya Dios sabía, bueno, Dios sabía desde antes que lo hiciera, desde que lo pensó, ya Dios sabía. Ya Dios sabía. Porque se lo dijo en Isaías, tú que decías en tu corazón, pero ahora ya salió. Salió con todos los ángeles, él y sus ángeles salieron para hacer su show mediático, su show de circo. Fue un circo lo que montó Lucifer. Así que subió el ángel hermoso con los otros ángeles hermosos también, porque en el cielo no había nada feo, y subieron, y Dios les mandó a un angelito llamado Miguel con otros ángeles para pelear contra ellos. Y qué feo es la pelea, qué feo es la discordia, qué feo es la violencia, qué feo es eso. Pero Dios tuvo que defenderse. Así que Dios partió en el segundo cielo a Miguel con sus ángeles, y mientras Lucifer subía con todos sus ángeles, dijo, a este me lo gano yo. Y entramos en un ring de boxeo, así, como la pelea de Muhammad Ali con Joe Frazier, así, pelea de peso completo. Dios no salió a pelear porque Dios no tiene competencia, nadie puede enfrentarse con él. Es un ridículo pelear con Dios. Si tú, mi querido amigo, estás peleando con Dios, con tu vida, con tu actitud, déjame decirte que es ridículo pelear con Dios, porque nadie puede pelear con Dios y ni siquiera pensar en salir empatado. Está perdido. Así que mientras Lucifer subía con su belleza blanca, sus vestidos transparentes, blancos, hermosos, lindos, brillantes, Miguel y sus ángeles lo esperaron allí, y hubo una gran batalla en el cielo. Y cayeron sobre el planeta Tierra y causaron aquí un cataclismo impresionante. Causaron aquí un desorden completo. Estalló el planeta con la caída de todos esos ángeles y Lucifer. Pero ellos subieron hermosos, pero cuando bajaron, ya bajaron transformados. Ya eran otros seres. Ya su piel no era blanca, brillante, hermosa. Su rostro no era resplandeciente. Ahora tenía una cara diferente, horrible. Sus alas blancas se transformaron en alas negras. Su piel preciosa en escamas rústicas, vastas, tal vez hediondas, malolientes. Y en un solo instante, Lucifer perdió toda su belleza por rebelarse contra su creador, su padre, su padre. Ese día fue histórico. Ese día fue lamentable. Yo estoy seguro que Dios ya había llorado por eso. Dios ya había sufrido por eso. Dios ya se había lamentado por eso. Dios sabía que eso venía. Ya eso venía. Y estoy seguro que muchas veces corrigió a Lucifer. Y él comenzó a hacer cosas en secreto como si Dios no supiera todo. Y no sabemos mucho de ese momento, pero es muy probable que él ni se imaginara que Dios podía castigarlos en un lugar llamado infierno.
Porque el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles fue creado. Imagínense eso. Entonces, el infierno no existía. Entonces, tú te imaginas, si no existe el infierno, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si no existe el infierno, yo puedo hacer lo que quiera. Lo más que puede hacerme Dios es mandarme para la quinta Pléyade. Lo más que puede hacer Dios es botarme para allá, porque yo sé que Él me ama y no va a abusar de mí que yo lo amo. Y se puso a gaguear. Así que él habrá pensado, no sé qué habrá pensado en su filosofía barata. Aleluya. Aunque tenía mucha sabiduría, no tenía más sabiduría que Dios. Pensó que tenía toda la sabiduría, omnipotente, era omnisciente, omnisapiente, pero no era así. El único que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo tiene es el Señor. Y aquí cayó Lucifer. En este preciso planeta cayó aquí. ¡Wow! Sería bueno que alguno pudiera hacer una oración, Señor, ¿y por qué no me metiste en otro planeta, oye? ¿Para qué nos creaste y nos hiciste en este planeta? ¿Para qué Dios nos creó y nos puso en este planeta? Alguno puede decir, pero a Dios le gusta el problema, pues. Estando aquí Satanás con sus ángeles caídos aquí en este planeta, sus demonios aquí en el planeta, la tierra estaba desordenada y vacía, precisamente por la rebelión de Lucifer. Estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que Dios organizó todo. Génesis capítulo 1, versículo 3. Dios empezó a organizar todo. Con ese cataclismo de esa caída, esto quedó en oscuras y la tierra cubierta de agua. Y el Espíritu de Dios vino y empezó a organizar todo. Colocó las aguas aquí, la arena acá, la luz entró, armó la película otra vez, puso todo bonito. Y le dijo al diablo, ya no le dijo a Lucifer, le dijo al diablo. Ahora Lucifer se había transformado en diablo. Le dijo al diablo, diablo, ven acá, ven conmigo. Qué feo, ¿verdad? Ven conmigo. Y lo llevó hasta un lugar llamado el Huerto del Edén. Y en ese lugar llamado el Huerto del Edén, ahí mismo, Dios le dijo a Lucifer, Satanás, ya transformado en Satanás, quédate ahí un momentico, que voy a crear al hombre y la mujer. Ven para que veas, para probarte que sí se puede ser fiel. Quédate quieto ahí. Así que Dios permitió, quiero decirlo mejor, ni siquiera lo permitió. Él lo llevó hasta allá adentro y lo metió hasta adentro. No fue que permitió, es que lo jaló por la oreja y lo metió en el Huerto del Edén. Lo siéntate aquí que quiero que veas mi creación, mi nueva creación. El diablo sin poder hacer nada. Le tocó sentarse ahí, porque el diablo es un perrito de Dios ahora mismo. El diablo es un perrito que tiene una cadena. Y Dios lo jala para donde Dios quiere. Es lo único que puede hacer es lo que hace un perro: ladrar, morder, arrancar pedazos, robar, matar y destruir. No hace más nada. A pesar de que lo que quedó haciendo es muy poco, robar, matar y destruir, no hace nada bueno. El diablo perdió toda la capacidad de ser bueno. Sopla y aparece un Adán. Luego de la costilla, durmiendo Adán, saca a Eva. Tú sabes la historia mejor que yo. Y el Satanás viendo todo eso. Viendo todo eso. Así es Dios. La Biblia dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Si hay alguien que cree en la venganza es Dios. Tú sabes, hay gente malvada que se venga. Y asesinan, matan, destruyen, etc. Pero Dios también es un Dios que se venga del malo. Aplica venganza. De hecho, nos dice Pablo en Romanos a nosotros, nos dice, no os venguéis, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque Él ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, Dios se encarga de dar el pago. El pago o retribución por lo malo lo da Dios, y eso es la venganza de Dios.
De hecho, a la segunda venida de Cristo se le denomina el día de la venganza del Dios nuestro, el día de la ira del Señor. A la segunda venida de Cristo se le llama así, el día de la venganza, el día de la ira de Dios. Tremendo, Dios es tremendo. Quizá usted está diciendo ahí, escuchando la palabra de Dios, Dios es tremendo. Pues claro, Dios es tremendo. Dios actúa de una manera impresionante. Y Él no esconde quién Él es. Él no esconde. Él no está interesado en esconder quién es Él. Él simplemente, Él es como es. Y muestra quién es. Y no le da miedo a mostrar su cara dura. Porque le dice a Moisés, antes de dar los mandamientos, le dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. O sea, yo visito la maldad. Yo castigo la maldad. Es la cara de Dios que nos ha ocultado. Pero también digo, y hago misericordia a millares. Es decir, mostró su doble aspecto, su aspecto de justicia, ira, venganza, y su aspecto de misericordia. Cuando alguien se arrepiente, el corazón de Dios se rompe en 1000 pedazos y Dios perdona, porque Dios sabe perdonar, y no solo sabe, sino que nos indica a nosotros que perdonemos, porque cuando perdonamos sanamos heridas de nuestro corazón antes que las heridas de otro. Así que Lucifer pecó porque él quiso. No hubo nadie que le dijera, mira, peca, peca, peca. Tal vez él fue mala influencia para los otros ángeles, pero él no, él planeó todo en base a sus propias ideas, en base al tablero. Se sentó con su tablero a pensar y dijo, yo quiero tener mi propio grupo, yo quiero tener mi propio reino, quiero hacer una división del reino de Dios. Esto está muy bonito aquí, yo no quiero ser parte de aquí, yo no quiero ser cola. Yo no quiero ser cola, quiero ser cabeza. Aleluya. Así que el tonto de Satanás, el tonto, planeó algo, y a Dios lo que le interesaba no era que él no supiera lo que iba a hacer, lo que iba a ser transformado si pecaba. A Dios le interesaba era descubrir si él tenía un corazón malo. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios descubre en nuestros corazones que hay. Él conoce nuestros más íntimos pensamientos. Él conoce cada una de nuestras ideas. Y cuando nosotros en nuestros pensamientos lo traicionamos, por más bonita cara que queramos presentar ante el mundo, como que fuéramos buenos cristianos, si tenemos un escondido aquí, y si en el corazón nosotros odiamos a Dios, si en el corazón nosotros estamos lejos de Dios, Dios sabe eso. Y eso para Él es alta traición. Alta traición. Lo que hizo Lucifer fue alta traición. Si él le hizo eso a Dios, si planeó algo en secreto, Dios también le hizo a él algo que él no sabía. Porque lamentablemente, Dios conoce los pensamientos de todos nosotros y no nos podemos escapar ni esconder de sus ideas. Aleluya. No podemos tampoco acusar a Dios. Hay gente que acusa a Dios básicamente de 3 cosas. Primero, es probable que Dios no educó a Lucifer lo suficiente. Es probable que Dios no le dio la suficiente enseñanza, no lo pastoreó lo suficientemente. Pero déjame decirte que ese argumento es inválido completamente. Porque Lucifer, en un ambiente de perfección, con muchos ángeles obedientes, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, nos dicen en el libro de Enoc cantidades de nombres de ángeles buenos. Cada ángel tiene su nombre, claro que sí. Viendo el buen ejemplo de tantos buenos ángeles, él planeó su propio plan. Planeó su propia maldad. Y fue educado en forma perfecta. Dios lo educó. O sea que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que si Dios nos dice esa palabra a nosotros, que lo instruyamos al niño, hay que instruir a los niños. Lucifer era un niño espiritual.
No era un niño físicamente, no. Pero era un niño espiritual y Dios lo instruyó. Instruye al niño en su camino para que no se aparte. O sea, el propósito de instruir al niño es para que el niño nunca se aparte del camino. Pero algunos han entendido este versículo mal. Creen que es que si usted instruye al niño, de todas maneras será salvo. Lo siento, no. Usted instruye al niño en el camino a fin de que se salve. Pero él decide si después de tener la mejor instrucción se aparta. Así que ese es el mejor caso para poder probar que Lucifer, aún recibiendo la mejor educación, porque era perfecto, fue enseñado en lo perfecto, fue enseñado en lo correcto, fue enseñado en todo lo que debió ser enseñado. No le faltó ninguna enseñanza, ni matemática, ni geografía, ni historia, patria, nada. Él fue educado en todo. Él fue perfectamente enseñado. Tuvo la mejor enseñanza del camino correcto. Tuvo la mejor enseñanza de qué hacer para obtener el mejor camino. Y él anduvo por ese camino un tiempo largo. Tanto que cuando él vivía en la tierra, él, estando en la tierra, fue adornado por Dios. De toda piedra preciosa era su vestidura. O sea, Dios lo adornó. No fue el que se escondió y cogió la perla y la esmeralda y el oro y se lo puso en el pecho. No. Dios mismo lo adornó. Dios mismo lo tenía bien enseñado, bien educado. Era un hijo amado de Dios. Pero él quiso escoger otro camino. Other way. Otro camino. No quiso servir más a Dios. Quiso hacer su propia voluntad. Al costo que fuera. El costo que pagó fue carísimo. Si él hoy pudiera arrepentirse, lo haría. Mas no puede. Dañó su corazón. Dañó sus sentimientos, dañó sus opciones de salvación. Dañó su opción de regresar al maestro. Dañó todo. Cruzó la línea roja totalmente. Porque así es el pecado. Cuando uno insiste en el pecado, puede llegar al punto donde se le endurece totalmente el corazón, cauterizado al 100%, y ya no tiene opción ni posibilidad ni siquiera de iniciar un movimiento hacia Dios. Aleluya. Por eso, si tú ahora estás ahí sentado y puedes iniciar un movimiento hacia Dios, inícialo ya. No dejes para mañana. A él no le faltó ninguna educación. Así que la excusa de que Dios no lo pastoreó es falsa. La excusa de que Dios no lo amó suficientemente. Algunos dicen, no, pero es que Dios amó más a Miguel y amó más a Gabriel. Y tú sabes, mandó a Gabriel donde María y todo eso. Y mandó a Gabriel donde Daniel. A lo mejor Dios amaba más a Gabriel. Es un argumento sin peso y sin fondo. Porque Dios nos ama a todos con amor eterno. Así que él recibió suficiente amor, suficiente educación, un pastoreo perfecto del pastor de pastores. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios lo educó perfectamente. Y si Lucifer cayó de la gracia, y si cayó de la bendición súper, bueno, Lucifer no cayó de la gracia, cayó de la súper eterna gracia, peor. Cualquiera puede caer de la gracia. Hoy, como seres humanos, podemos caer de la gracia. No hemos subido tan alto como Lucifer estaba. Lucifer estaba en la super eterna gracia y nosotros estamos en la gracia de Dios. Cualquiera puede caer como cayó él. Basta que empecemos a razonar estupideces y a razonar barbaridades para desviarnos del camino. El tercer argumento que usan algunos filósofos, tercero y último, de por qué la rebelión de Lucifer fue porque ellos
Dios dice, pero claro, Lucifer se rebeló y es culpa de Dios porque Dios no debió crearlo. Si Dios sabía que Lucifer iba a pecar y se iba a transformar en el diablo, no debió crearlo. Ese es un argumento que parece inteligente, pero no es inteligente, porque si Dios hubiera hecho eso, Dios estaría limitando su poder creativo, en el sentido de que Él no podía crear solamente los ángeles que iban a ser buenos. Él creó los ángeles para que fueran buenos o malos. Lo justo era eso. Lo justo era crear a todos los ángeles para que ellos escogieran su camino. Y Dios es un Dios valiente. A Él no le dio temor diseñarlo y de dar un buen ejemplo a la humanidad por los siglos de los siglos, de que Él fue tan honesto, Dios, que creó a los ángeles sin especificar, porque va a ser bueno lo voy a crear. No, Él no quiso mirar el futuro. Él los creó simplemente por amor a todos, sabiendo que cualquiera de ellos se podía rebelar. Seguramente hubo cosas que Dios ni siquiera quiso pensar, no quiso imaginarse. La Biblia dice que Dios ni le vino al pensamiento la maldad de ciertos hombres. El libro de Jeremías dice clarito ese texto. Ni me vino al pensamiento que hicieran tal abominación. O sea, Dios diciendo así. Claro, porque Dios no anda pensando en lo malo que tú vas a hacer. Dios anda pensando en lo bueno que tú vas a hacer. Él sabe, porque no es ningún bobo, de que tú puedes hacer lo malo. Y si Él quisiera estar averiguando, lo averigua, porque Él sabe el futuro. Pero Él no es chismoso de estar averiguando futuro negativo. Él no quiere averiguar el futuro. Él averigua el futuro cuando le conviene en algo específico, pero Él no está averiguando el futuro de todo el mundo. Él lo creó con la capacidad para lo bueno y lo malo. Aleluya. Y algunos escogieron ser buenos, algunos escogieron ser malos, igual que los hombres. Es más, hasta estas alturas ha sido más exitoso y mucho más victoriosa la creación de los ángeles que la creación de los hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los ángeles fueron obedientes en su gran mayoría. La mayoría de los ángeles siguen siendo obedientes. Tienen miles de años y todavía son obedientes. Todavía se inclinan ante el Señor. Todavía aman al Señor. Aman cada día más al Señor. Existen más ángeles buenos que malos. Pero hombres, existen más hombres malos que buenos. Qué tristeza. Existen más hombres y mujeres malos que hombres y mujeres buenos. Jesús lo dijo. Más son los que se pierden. ¿Qué es lo que se salvan? ¿Quiénes son los que se pierden? Los malos. Para los malos, el Seol. ¿Quiénes son los que se salvan? Los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Los justificados por medio de la fe. Arrepentimiento y conversión necesitamos para ser justificados plenamente. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por lo tanto, Dios creó al hombre y a la mujer, pero en cierta forma ha sufrido más que con los ángeles. Porque los hombres han salido más rebeldes debido a que el primer hombre pecó. El primer hombre de entrada pecó. O sea que la creación del hombre, mi querido, fue más arriesgada todavía que la creación de los ángeles. Porque la creación de los ángeles, cada uno es responsable de sus actos. Pero en la creación del hombre, Dios hizo a Adán y Eva para que de ellos salieran los otros hombres. Y eso complicaba las cosas, porque si el primer hombre y la primera mujer, o el segundo hombre y la segunda mujer, pecaban, afectaba toda su descendencia inferior. Aleluya. Así que la creación del hombre y la mujer para Dios fue mucho más arriesgada. Se arriesgó más. Porque le entregó en cabeza de un hombre y una mujer, un Adán y una Eva, le entregó la responsabilidad de engendrar
y poblar la tierra con una sola pareja. Una gran responsabilidad depositó Dios en Adán y Eva. Y Jesús nos reveló cuando vino que al final de los tiempos, ya ahora que terminamos esta dispensación, ahora que Cristo venga, baja el telón y son más los que terminarán en el infierno que en el cielo. Qué dolor, qué amargo, qué tristeza, qué sufrimiento para Dios, porque Dios ama. Y Dios sufrió una noche negra cuando Lucifer se rebeló, una noche negra. Dios sufrió porque Dios ama y el amor es sufrido. La primera palabra que Pablo nos muestra que es el amor, lo metafórico, el amor es sufrido. O sea que el que ama sufre, inevitablemente. Pero el amor es la fuente de la vida. El amor es la fuente de la felicidad. O sea que para ser felices hay que sufrir en parte. Por eso Cristo sufrió en la cruz. Y también Dios sufre desde el cielo. Cuando Cristo sufrió en la cruz, Dios también sufrió arriba. Aleluya. Así que mi querido hermano, Lucifer pecó por tonto. El asunto es que no sigamos nosotros en la misma bobada de seguir pecando, de seguir amando el pecado como si el pecado representara algún tipo de beneficio para ti. El pecado no representa ningún tipo de beneficio para ti en ninguna manera. No representa nada positivo para ti. No hay nada, absolutamente nada que pueda servir en ti que te produzca el pecado. El pecado solo produce cosa negativa. El pecado te produce daños en tu cuerpo, envejecimiento prematuro. Tú sabes, la persona que consume cocaína, marihuana, el adúltero, la persona que consume licor, la cara, el rostro, físicamente se desgasta, el hígado se golpea fuertemente, que consume droga, que se inyecta en la sangre. Un desastre. El pecado siempre trae daños a tu cuerpo, daños a tus ojos, nariz, boca, tu capacidad pulmonar. Pero el pecado también daña tus sentimientos, el pecado también daña tus emociones, el pecado también daña tu espíritu, tu pensamiento, tu razonamiento, tu capacidad de amar, todo. ¿Por qué pecamos? El hombre con tanto ejemplo que tiene en la Biblia del daño que hace el pecado y todavía quiere seguir pecando. Seguir pecando. Después de tanto que hemos aprendido y tanto que está escrito como ejemplo para que nosotros no imitemos esas cosas. Estas cosas se escribieron también, dice la Escritura, para que nosotros no imitemos esas barbaridades que hicieron algunos de nuestros antepasados angelicales u hombres. Dios te ama y Dios es la fuente de la vida. El pecado siempre es un acto voluntario de tu imaginación. El pecado es un acto voluntario de tu razonamiento. No es algo que te impone a alguien. El pecado es algo que tú decides. Tú decides rebelarte, decides adorar a un Dios, decides adorar una imagen, decides mentir. Hay tanta gente mintiendo que es impresionante. Dios es un Dios que nos ama. Aunque la Biblia dice que Dios, en 1 Samuel 2:6, en la oración que hizo Ana, nos revela a Dios que Dios mata y da vida. Cuando uno lee eso, Dios mata y da vida. Dios mata y da vida. Ay, no puede ser. Y el que mata no es el diablo. Ay, hermano, estoy confundido. Juan 10:10 dice que el enemigo, el ladrón, vino para hurtar, matar y destruir. Y el diablo es experto en robar, matar, destruir. No sabe hacer más nada.
Y aún así Dios lo utiliza. Aún así Dios le saca provecho. Dios usa hasta el desperdicio para hacer de lo malo algo bueno. Para utilizar lo malo en algo bueno. Dios es amor, pero también mata. Y lo vemos en la Biblia, y Él no esconde que Él mata. Él mató a la gente ahí en el diluvio. Fue Dios que mató. Dios los ahogó. Porque si no lo hace es malo. Y eso es lo que el hombre no entiende y demoraría años en entenderlo. Por ejemplo, con este coronavirus, la gente está diciendo que no es posible, que un huracán, que un terremoto, que no puede ser Dios, no. Me han enseñado que Dios es humano, que es muy humano, es muy misericordioso como para Dios hacer una cosa de esa. Pero mi amigo, la Biblia está repleta claramente de que Dios mata y da vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y para terminar, te doy dos ejemplos con cita bíblica. En 2 Reyes 19:35, para los que están anotando, 2 Reyes 19:35, nos dice claramente que Dios mandó al ángel de Jehová para que matara 185,000 soldados asirios que iban a destruir la ciudad amada de Jerusalén, donde se encontraba Isaías y el rey Ezequías. Así que la ciudad amada, los judíos que habían pecado, habían provocado la ira de Dios, y Dios había traído el ejército de los asirios frente de la ciudad, y los asirios iban a destruir a Jerusalén y apoderarse del oro, la plata, todo. Hubieran borrado el nombre de Israel de sobre la faz de la tierra. Ya habían ellos destruido a el reino del norte de Israel, y ahora iban a destruir el reino del sur, que eran los judíos, Judá. Pero el rey Ezequías se humilló, y el profeta Isaías se humilló, y había gente de Dios manejando la nación. Eso salvó la nación. Así que en aquella oración, en aquella intercesión, en aquel clamor de Ezequías, en aquel clamor del profeta Isaías, quien le dio el mejor consejo al rey Ezequías, Dios mandó un angelito. ¿Y qué angelito? El ángel de Jehová, el mismo que acompañó a José en sus travesías por la tierra prometida. Y el ángel de Jehová mató en aquella noche, porque no podía ser en la madrugada, tenía que ser esa noche porque en la madrugada iban a destruir. Mató 185,000 soldados asirios. Cualquiera puede decir, pero ¿cómo Dios mata? Dios mata. El ángel de Jehová mató esos soldados. No fue que Dios lo permitió, que es el lenguaje de nosotros, para tratar de armarnos la película de que Dios está escondido por allá un viejito. Ay, Dios permite eso porque, ay, no. Dios lo ordenó. Porque el ángel de Jehová no va a hacer nada que se le escapó a Dios. El ángel de Jehová no se va a rebelizar contra Dios, como se rebelizó Lucifer. Eso no se repite más. El ángel de Jehová estaba perfectamente ordenado por Dios, el Padre, para acabar con 185,000 soldaditos asirios. Y no diga que eso es del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento será peor. Porque cuando venga Jesús ahora por segunda vez, ya está pronto a venir, en cualquier momento llega, en un caballo blanco viene. Y si usted lee Apocalipsis, no es primera, es última. Apocalipsis 19:21. Para que usted entienda que el del caballo blanco es Jesucristo, verso 11. El verso 11 dice que es Jesucristo, el del caballo blanco que viene por segunda vez. Y en el verso 21, Apocalipsis 19:21 dice que todo el ejército del anticristo, mucho más de 185,000 personas, millones de soldados, solamente del oriente viene un ejército de 200 millones. O sea que los números ahora son más grandes. Y quiero que lo entiendas, mi querido amigo, que te has puesto en sintonía ahora. Ahora que Jesucristo viene por segunda vez,
no viene en una cuna humilde, ni viene a predicar que si te dan en una mejilla pongas la otra. Viene en un caballo blanco a pelear. Viene a pelear contra el anticristo. Lo provocaron a ira. Y viene en su caballo blanquito contra el anticristo y mueren millones de soldados de Turquía, de Alemania, de la China, de Rusia, de los confines de la tierra. Se unirán a ese ejército. Espero que el ejército de Colombia no esté en ese momento aportando hombres allá, ni el ejército de los países de América. Pero Jesucristo también, aunque es amor, la Biblia no esconde que Él matará a millones de soldados. Y todavía nos pinta un cuadro más desgarrador cuando dice que la sangre correrá hasta los frenos de los caballos. En 300 kilómetros a la redonda correrá la sangre de los soldados hasta 1 metro y piquito de altura. Porque Dios no esconde quién Él es. Él odia la maldad, Dios odia el pecado y Dios ataca el pecado y se pone brusco, violento, iracundo y ejerce venganza. Ese es Dios. Quizás tú piensas en un Dios diferente, te gustaría un Dios mucho más a la forma de que tú lo quieres crear, pero tú no puedes crear a Dios. Uno no puede inventar un Dios de bolsillo. Mucha gente inventa un Dios que si tú das plata, Él te devuelve plata. Dios no es maquinita de nadie. El evangelio del multinivel, no, Dios no es un evangelio de multinivel, ni el evangelio de las barajas que tú das y Él te devuelve y no sé qué cosa. Dios no es una máquina. Dios es un Dios que piensa y que aborrece lo malo y castiga al malo. Y eso no quiere decir que sea bueno, al contrario, eso significa que es bueno. Eso significa que hace justicia. A un Dios así yo sí quiero servir. Yo quiero servir y amar a un Dios que sea justo. Toda la familia de la tierra que se ha enfrentado con un juez injusto se siente frustrada. ¿Se imagina una familia enfrentada con un juez injusto? Se siente mal. Un juez que no hizo justicia en aquel juicio. Un juez que dejó ir libre al malvado. Un juez que no aplicó su justicia. Usted dice, exijo justicia. No pueden hacerme esto. Por eso dan ganas de amar a Dios. Porque es justo y castiga al malo. A mí me gusta como Dios es. No sé tú qué me dices. Si te gusta como Dios es. O si tú quieres otro Dios. Si quieres otro Dios, búscalo. Yo me quedo con el que tengo. Yo me quedo con el Dios de la Biblia, con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, con el Dios de Jeremías, con el Dios de Jesucristo. Yo me quedo con Él. Es un Dios que bendice con toda bendición espiritual a sus hijos. Y yo quiero ser obediente. Yo no quiero un chasco más como el que tuvo Lucifer. No quiero ese chasco. Ah, pero es que los cristianos tienen chascos. Claro, tenemos chascos, pero no el chascón que ha tenido Lucifer. Lucifer lo que tiene es un chascón. El cristiano tiene chascos. Pero lo de Lucifer es algo terrible. Algo sin precedente. Yo quiero amar a ese Dios. Yo quiero servir a ese Dios de justicia. Quiero amarlo. Créamelo. Me complace saber que Él es así. No encuentro forma de acusarlo. No encuentro forma de señalarlo y decirle, pero es que tú tienes unas cuantas fallas, Dios. Las fallas son de nosotros. Nosotros somos los imperfectos. Nosotros somos los que hemos fallado a Dios. Nosotros no vemos la rebeldía que tenemos. Este planeta está rebelde. Y la gente está tan ciega y no acepta su rebeldía que no entiende que el coronavirus es absolutamente organizado, permitido y
enviado por Dios para llamar la atención de nosotros. Así que si Dios logra a través de este coronavirus salvar a 2,000 personas, valió la pena. Porque la vida es de Él. Ah, pero es que murieron no sé cuántos mil. Él es el dueño de la vida, che. Dios es el dueño de la vida, mi che. ¿Cómo tú crees que Dios no es el dueño de la vida? Él la da y la pide cuando quiere. Como Jesús dijo, estando en la cruz. A mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo porque Él es la vida. Pero yo no soy la vida, yo soy alguien que tiene una vida prestada. Todo profesional, todo presidente, toda persona importante, todo encopetado. Y todo humilde, y todo pobre, y todo sencillo, y todo estrato 1, 2, 3, 4, 8, 10. Fue creado por Dios. Y hemos pecado contra Dios. Nos hemos rebelado contra el Creador. El mundo está tan ciego que no ve el tremendo pecado que tiene. Ellos creen que los bares y las discotecas y en los prostíbulos y los preservativos en la droguería y los supermercados llenos de ron. No, eso no es pecado. No, eso no puede ser. No puede ser que Dios esté furioso por el alcohol. ¡Guau! Dios se pone furioso. Y eso es muy importante que cada predicador sobre la faz de la tierra, sacerdote, pastor, evangelista, apóstol moderno, apóstol ultramoderno, apóstol clásico, apóstol moderado, enseñe qué es lo que es pecado con plastilina. Por eso nosotros decimos, el tatuaje no es de Dios, porque la Biblia lo dice. Tomar vino, whisky, ron no es de Dios, porque la Biblia lo dice. Adulterar merece la muerte, la Biblia lo dice. El fornicario merece la muerte, lo dice la Biblia. Hay que decir a la gente con plastilina, mira, ve, esto es pecado así. Que tú le quites la mujer a otro, eso es pecado. ¿Entendiste? Y si no entiendes, hazle plastilina. Porque están ciegos. Jesús lo dijo. De oído oiréis, pero no entenderéis. Con tus ojos verás, mas no mirarás, no entenderás. De oído oirás, pero no escucharás. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Aleluya. Pero Dios todavía en su misericordia permite que este coronavirus nos afecte. Y hay muchas cosas buenas que han pasado. A pesar de los muertos, muchos de los muertos se han ido al cielo. Otros se han ido al infierno. Igual se hubieran ido al infierno si no hay coronavirus. Dios es más inteligente que nosotros. La vida pende de un hilo. Si usted pensaba que tenía la vida agarrada por los centros más importantes, por la semilla, por la manzana la tenía agarrada, el árbol, tienes agarrado nada. La vida nadie la tiene agarrada. Tú puedes tener 50 años, ser multimillonario y creer que tienes toda una vida por delante. Nada. Necio, hoy pueden pedir tu alma. Tú no entiendes que Dios está hablando a través de este animalejo llamado coronavirus para que te arrepientas y para que entiendas que las cosas que tú no llamas pecados lo son. Imagínense, en plena coronavirus y hay periodistas compartiendo y que aburridos ahí buscando en internet para jugar. ¿Qué jugar ni que nada? Arrepiéntese. No sea tan bandido. Revise su vida, a ver en qué está ofendiendo a Dios. Usted está lejos de Dios, usted no busca a Dios, usted no coge una bendita Biblia. Este es el tiempo para buscar a Dios. Este es el tiempo para indagar por qué pasa esto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice esto. Si yo envío plaga contra ustedes, o envío la langosta contra ustedes, o envío la tempestad contra ustedes, si ustedes se convierten y se arrepienten, yo iré desde los cielos. Pero se lo pueden leer 40 veces que dice, no, pero no. Eso no puede ser así.
No, Señor, la plaga esa no vino de parte de Dios. No, que no. Es lo que diga la Biblia. La Biblia dice que sí, las plagas vienen de parte de Dios. Dios le dio a poder a Moisés para enviar las plagas. Y ahora vienen las plagas otra vez sobre la tierra. Lamento decirlo, porque yo prefiero que el arrebatamiento sea esta noche. Así que los que están listos esta noche, vámonos con el Señor. Pero para nada vamos a servir al diablo, ni vamos a apartarnos de Dios para nada. Vamos a ser fieles hasta la última hora que tengamos que vivir sobre este planeta. Aleluya. Así que, querido amigo, ha sido un gozo compartir contigo la palabra de Dios. Es una gran bendición poder haber estado en sintonía contigo. Gracias por compartir el link. Para nosotros es un gozo predicar la palabra de Dios. No predicamos para cobrar dinero. Esto nos cuesta a nosotros predicar el Evangelio. Todo el tiempo que yo he estado predicando el Evangelio me ha costado dinero mío. Y la iglesia invierte mucho dinero en predicar el Evangelio. No predicamos para enriquecernos. Predicamos para enriquecer. Jesucristo viene pronto. No pierdas el tiempo en más nada. Busca de Dios. Cierra tus ojos en esta hora y dile: Jesús mío, te amo. Perdóname. Perdóname, Jesús. Dios te bendiga. Te guarde. Recordamos que el domingo estaremos a las 9:30 al aire con la escuela dominical predicando la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga. Un abrazo muy grande. La paz del Señor contigo. Chao.